La estomatitis ulcerosa es una condición inflamatoria que afecta a la mucosa oral y se caracteriza precisamente por la aparición de úlceras que son úlceras dolorosas en la boca. Es decir, el término estomatitis, estoma, viene de boca y aquí itis, este sufijo significa inflamación, entonces sería inflamación de la mucosa bucal. Esto es lo que significa estomatitis. Ulcerosa es porque hay presencia de llagas, de úlceras, que son lesiones abiertas. Por eso se le llama estomatitis ulcerosa. ¿Y dónde es? Precisamente en la mucosa de la boca. Por eso se llama estomatitis, porque puede ser en úlceras en otros lugares, en otras mucosas, por ejemplo en la mucosa de los genitales. Pero por eso es el término estomatitis. Es decir, la mucosa oral es el tejido que recubre el interior de la boca. Y son úlceras bucales que son, ya lo dijimos, lesiones que son lesiones abiertas y que duelen mucho y están localizadas en la mucosa oral. El síntoma es el dolor, que es la sensación desagradable asociado con las úlceras, y dentro de las causas, que vamos a mencionarlas en detalle, pero bueno, vamos a decir que hay factores que contribuyen al desarrollo de la estomatitis. Por ejemplo, las infecciones, los traumas. No estamos hablando de traumas psicológicos, estamos hablando de lesiones propiamente de la mucosa, el estrés y alergias. Los síntomas son el dolor en la mucosa oral, que es muy inervada, el enrojecimiento, la hinchazón o inflamación y la dificultad para comer o para poder hablar debido a la impotencia funcional que se genera por el dolor. Se diagnostica mediante el proceso de examen físico. Es decir, para hacer el diagnóstico hay que examinar al paciente, evaluar los síntomas y los signos clínicos, y a veces hay que hacer pruebas adicionales. Esto de las pruebas adicionales más bien es para descartar la causa cuando no son causas muy comunes. Vamos a ver las causas y así podemos detallar el asunto. En el tratamiento se van a incluir intervenciones médicas para aliviar los síntomas y tratar la causa que subyace, y por ejemplo se van a utilizar diferentes tipos de medicamentos como antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, enjuagues bucales y antivirales cuando se sospecha que son producidas por virus. Antibióticos cuando por supuesto se produce por bacterias. Entonces ya ahí tenemos implícitas dos causas más. En cuanto a la prevención, es posible siempre y cuando existan medidas que eviten el riesgo de desarrollar estomatitis, como una buena higiene oral y evitar los factores desencadenantes conocidos. Ahora, ¿cómo se produce una úlcera en la boca? Bien, al inicio, la estomatitis ulcerosa se puede desencadenar por diversas causas: infecciones virales o bacterianas, reacciones alérgicas, traumas y estrés, ya lo dijimos. Hay factores nutricionales también, y esto lo vamos a ver, enfermedades autoinmunes, e incluso hay factores que son factores genéticos. El segundo paso o etapa que ocurre es que hay un proceso inflamatorio. ¿En respuesta a qué? En respuesta al desencadenante, al daño tisular directo o producido por el agente. Las células entonces del sistema inmunológico se van a activar y van a liberar una serie de sustancias químicas que son sustancias que generan inflamación, son proinflamatorias. Ejemplos de estas sustancias son las citoquinas y la histamina. Estas sustancias provocan el enrojecimiento, la hinchazón y la sensibilidad en la mucosa oral. Además de esto, hay otra etapa que continúa, que es la formación de las vesículas o ampollas. Antes de que se forme una úlcera, en oportunidades se forma primeramente una ampolla. Casi siempre se forma esta ampolla. Entonces, en algunas formas de estomatitis ulcerosa se pueden formar vesículas o ampollas pequeñas, y estas están llenas de un líquido en la superficie de la mucosa oral, y estas lesiones suelen ser temporales y pueden romperse fácilmente. Luego viene un proceso de ulceración donde las vesículas o las ampollas se rompen, dejan unas úlceras abiertas que son dolorosas en la mucosa oral, y estas úlceras pueden variar en el tamaño. Hay algunas que son bien grandes, otras más pequeñas, pero también pueden variar en cuanto a la profundidad. Algunas son muy profundas, otras no, pero lo que es común es que están rodeadas de un borde enrojecido e inflamado. La ulceración puede dificultar que el paciente se alimente, que el paciente pueda hablar, inclusive que el paciente se cepille o que tenga una buena higiene bucal, debido a que cualquier sustancia que caiga en la boca puede ser que le irrite y le moleste y le genere dolor. Luego de la úlcera viene un proceso de cicatrización, que con el tiempo estas úlceras comienzan a sanar y se forma un tejido que se le denomina tejido de granulación en el lecho de la úlcera, es decir, en la base de la úlcera, donde se va
a demorar unos pocos días a varias semanas, y dependiendo de la gravedad y la causa que subyace de la estomatitis ulcerosa, esta cicatrización puede ceder rápidamente o demorar más. Entonces la cicatrización puede en algunos casos dejar marcas, es decir, dejar cicatrices en los casos graves. Y luego puede existir un proceso de recurrencia. La recurrencia en algunas personas puede suceder, lo que significa que las úlceras pueden volver a aparecer en el futuro, y la frecuencia y la gravedad de las recurrencias puede variar según la causa que subyace y los factores desencadenantes. Es decir, la identificación y el manejo de los factores desencadenantes puede ayudar a prevenir o disminuir la frecuencia de estas recurrencias. Veamos las causas. Mencionamos las infecciones. Ahora, ¿qué infecciones? Bueno, pueden ser virales o pueden ser bacterianas. Dentro de las virales está el herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2, el virus Coxsackie, que produce el síndrome de mano, pie y boca, o sea, lesiones pápulas eritematosas en las manos, las pies y la boca, y el VIH. Y dentro de las lesiones bacterianas es frecuente que se produzcan por estreptococos, estafilococos, espiroquetas, como el caso de la sífilis. Claro, vamos a utilizar agentes antivirales, que lo vamos a mencionar en el caso de las infecciones virales, y agentes que son antibióticos en el caso de los estreptococos, los estafilococos y las espiroquetas, que son bacterias. También la estomatitis puede ser ocasionada por los traumatismos. Es decir, ¿cuáles son los traumatismos más frecuentes? Bueno, lesiones accidentales de la mucosa debido a la mordedura. Veces que las personas se muerden lo que denominamos los cachetes, la pared de la boca, el cepillado dental agresivo que puede lesionar la mucosa, aparatos ortopédicos, es decir, aparatos que colocan los odontólogos para corregir imperfecciones estéticas de la boca, prótesis que están mal ajustadas o mal diseñadas y que lesionan la mucosa, y alimentos que son muy duros, por ejemplo, alimentos que pueden ser punzantes o lacerar. También alimentos que tienen una temperatura que puede quemar la mucosa. También reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Bueno, las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad pueden ser alergia a los medicamentos, pueden ser alergia a los alimentos, puede ser alergia a materiales dentales, a pastas dentales o a enjuagues bucales. Y por eso se pueden formar úlceras también. Factores nutricionales. Súper importante tener en cuenta que hay personas que tienen un proceso de malabsorción de vitaminas y por esto tienen deficiencias de vitaminas. Las deficiencias de vitaminas y de minerales como la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro o el zinc puede generar estas úlceras bucales y el paciente no se entera. ¿Por qué? Porque no está absorbiendo alguno de estos minerales, y una de las manifestaciones puede ser precisamente la aparición de estas úlceras bucales. Factores que son factores inmunológicos, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias, y dentro de estos factores inmunológicos mencionamos el síndrome de Sjögren. Este síndrome de Sjögren es un síndrome que se caracteriza porque hay una sequedad de la mucosa ocular, hay patología inflamatoria articular, pero es muy característico la hiperplasia de la paratidoides, y además esto es bastante característico la aparición de úlceras bucales. Pero esta enfermedad que tiene estas características puede tener similitud con otras enfermedades donde también aparecen úlceras en la boca, por ejemplo en el caso del lupus eritematoso sistémico, donde también hay molestias articulares, pero ya en el caso del lupus hay lesiones a veces en la piel, hay daño renal per se, donde hay un daño multisistémico en el caso del lupus, y también es autoinmune. Y por ejemplo en la enfermedad de Beckett, que también en el Beckett hay úlceras bucales. Factores genéticos, hay que mencionar que hay personas que tienen una predisposición genética para desarrollar este tipo de estomatitis porque tienen madre, padre, familiares de primer grado relacionados. El estrés emocional o físico que puede deteriorar el sistema inmunológico y que puede predisponer a la persona a desarrollar úlceras bucales durante los cambios hormonales que se producen durante el ciclo menstrual o durante el embarazo, o inclusive en la menopausia pueden aumentar la susceptibilidad de las mujeres a las úlceras bucales. Las enfermedades sistémicas, por ejemplo, existen enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa no tanto, aquí la menciona, pero no tanto como la enfermedad de Crohn.
que puede tener úlceras desde la mucosa bucal hasta inclusive el recto. La enfermedad celíaca, la diabetes mellitus, puede estar asociada también con úlceras bucales. Y bueno, por último, el cáncer, que no es una causa frecuente, aunque es raro, pero las úlceras bucales pueden ser un signo de cáncer oral, o si se acompaña de otros síntomas como sangrado, como dolor persistente o como bultos en la boca. Y por último, a veces se desconoce la causa, lo que significa que es idiopática y que no se puede identificar una causa específica. Bueno, el tratamiento de las úlceras. Primero hay que consultar al médico, ir al dentista. Muchas veces los dentistas, los odontólogos, te hacen el diagnóstico y te dicen: mira, estás presentando una estomatitis ulcerosa. Es importante siempre buscar la atención médica especializada para un diagnóstico adecuado, oportuno y un tratamiento que sea personalizado y nunca se automedique. El hecho de usar analgésicos que alivian el dolor, como es el caso del ibuprofeno o el paracetamol, pero que siempre sean recetados por un profesional de la salud. Algunos antiinflamatorios que reducen la inflamación y el dolor, y en ocasiones se utilizan corticoides tópicos, es decir, se aplican corticoides locales. Los corticoides tienen la propiedad de que suprimen el sistema inmune y son capaces de disminuir la inflamación, sobre todo cuando se trata de células T, aunque también suprimen la acción de otros linfocitos como las células B. Antibióticos o antivirales si la causa es una infección bacteriano viral. Ya mencionamos, por ejemplo, el caso de los herpes, el VIH, y también cuando son estreptococo o cuando es, por ejemplo, el caso de una sífilis o un estafilococo, pues en estos casos se usan antibióticos. Y los enjuagues bucales, que se usan porque tienen propiedades antisépticas, analgésicas, antiinflamatorios y alivian el dolor y promueven la curación. Algunas veces, para evitar el dolor, se utilizan anestésicos tópicos, por ejemplo la benzocaína, que alivia temporalmente el dolor, aunque muchas veces este dolor retorna después de unas horas. La higiene bucal siempre, es decir, cepillando suavemente los dientes, siempre con un cepillo de cerdas suaves, y usar el hilo dental diariamente, pues además puede prevenir, si no hay enfermedad periodontal, digamos, y no hay enfermedad de las encías, podemos prevenir de que estas úlceras se desencadenen, porque una higiene bucal adecuada evita la infección de bacterias oportunistas. Evitar alimentos irritantes como los picantes, los ácidos, los alimentos salados, los alimentos muy fríos o calientes o muy duros o punzantes que pueden irritar las úlceras. Siempre en el paciente hay que tratar de explicarle que cuando padece esta enfermedad tiene que tratar, sobre todo si es un anciano, consumir alimentos blandos, optar por alimentos blandos que sean fáciles de masticar, que reduzcan la irritación y el dolor al comer, y la hidratación, es decir, beber suficiente agua y mantener siempre la boca húmeda para ayudar a acelerar el proceso de curación. También se recomiendan suplementos nutricionales, como por ejemplo suplementos de vitaminas, de minerales como la B12, el ácido fólico, el zinc en casos específicos, hierro cuando hay deficiencias nutricionales, y evitar el tabaco y el alcohol. Es decir, cuando una persona consume tabaco, pues esto no solamente predispone al cáncer bucal, sino que también el tabaco predispone a sufrir de estas úlceras. El alcohol igual, recordemos que ambos son irritantes y que además de esto retrasan la curación de las úlceras. El manejo del estrés mediante la práctica de técnicas de meditación, yoga, terapia cognitiva conductual, que reducen la probabilidad de brotes relacionados debido a el estrés que, como sabemos, deteriora el sistema inmunológico. Cambio de pasta dental con cierta frecuencia. Es importante cambiar a una pasta dental sin lauril sulfato de sodio, ya que este componente pues puede irritar las úlceras en algunas personas. La aplicación de hielo, por ejemplo, chupar cubitos de hielo o aplicar compresas frías en la boca, pues puede proporcionar un alivio temporal del dolor. Y tratar las condiciones subyacentes, por ejemplo, abordar y tratar cualquier enfermedad o cualquier trastorno subyacente que puede estar contribuyendo a esta estomatitis. Ajuste de medicamentos cuando así se requiera. Para esto necesitas consultar al médico y puede ser necesario incluso cambiar los medicamentos. Uso de protectores bucales como por ejemplo prótesis y demás, que evita que haya lesiones. Y bueno, dentro del grupo de analgésicos antiinflamatorios, es decir, para tratar el dolor,
hay diferentes tipos. Tenemos el paracetamol. La aspirina no se recomienda en niños nunca porque produce el llamado síndrome de Reye. Aquí hay un video en el canal, lo puedes ver, bien interesante. El ibuprofeno, que también es antiinflamatorio, no así el paracetamol, pero es analgésico. Y el naproxeno, que también, y el diclofenac, que también es antiinflamatorio. Todos estos están disponibles en algunos casos en tableta y otros en el gel tópico, es decir, lo puedes aplicar localmente, como es el caso del diclofenaco. Anestésicos, ejemplos de estos: benzocaína y lidocaína. Estos anestésicos, por ejemplo, la lidocaína bloquea los canales de sodio y esto hace de que se produzca un potencial de acción más lento. Esto hace que las señales dolorosas se transmitan a menor, se bloquea la señal dolorosa y esto permite que el dolor desaparezca momentáneamente, ¿no? Adormecen la zona que está afectada y están disponibles en forma de gel, a veces en forma de crema o a veces en forma de enjuague. Los antiinflamatorios ya propiamente esteroideos son antiinflamatorios que reducen la inflamación y el dolor, muy útiles, pero necesitan la indicación de un médico y no son todos los casos los que deben tomar estos medicamentos, y dentro de ellos tenemos la triamcinolona, la fluocinolona y la hidrocortisona. También hay enjuagues bucales que son antisépticos que promueven la curación, como la clorhexidina, el peróxido de hidrógeno o el fenol. En este caso también este fenol pues tiene propiedades antisépticas y anestésicas y se utiliza en muchos de los productos de enjuagues bucales. Antibióticos, bueno, la tetraciclina se puede usar en forma de enjuague bucal para tratar las infecciones bacterianas. Las penicilinas, cuando por ejemplo son estreptococo, estafilococo o la amoxicilina, en dependencia del germen, pero cuando son úlceras, por ejemplo, por espiroqueta, sífilis, el tratamiento de lesión es la penicilina G benzatínica, si esta es la causa. Las bacterias se tratan con antibióticos y estos son algunos de los ejemplos. Y cuando se tratan con antivirales, estos antivirales se utilizan también cuando la infección es producida por herpes simple, por ejemplo. Evitan algunos de ellos aparezcan brotes recurrentes de estas úlceras. Y dentro de estos antivirales tenemos el aciclovir, el valaciclovir, el famciclovir y el penciclovir.